Marte es una película que durante una misión a Marte, el astronauta Mark Watney es dado por muerto tras una feroz tormenta y abandonado por su tripulación. Sin embargo, Watney ha sobrevivido y se encuentra solo y con pocos recursos en un planeta hostil. Con ingenio, tenacidad y conocimientos científicos, Watney se enfrenta a una serie de desafíos para sobrevivir, como encontrar comida y agua, comunicarse con la Tierra, producir combustible y reparar su nave espacial. La película comienza situándonos en Marte en el día 18 en Acidalia Planitia, junto a la lanzadera Ares 3, un grupo de astronautas. La comandante Melissa Lewis, al mando del grupo, el alemán Alex Vogel, el británico Mark Watney y el piloto Rick Martínez, recoge muestras y partículas para su análisis químico, mientras en la nave sus compañeros, el médico Chris Beck y la experta en informática Beth Johansen, les esperan en la nave. Y de pronto, Johansen debe avisarles, pues saltó la alarma por un aviso de tormenta que, aunque ya estaba prevista, observan que será peor de lo esperado, con una fuerza de 8600 newtons, no aguantando la lanzadera más que 7500 newtons, lo que puede suponer que el van vuelque, aunque Watney es partidario de aguantar un poco más, pues tal como señala Vogel, hay un margen de error, pese a lo cual Lewis observa preparar un despegue de emergencia. A solo 12 minutos del despegue, y mientras los científicos se dirigen a la nave desde el hub, las fuertes ráfagas de viento hacen que se desprenda una de las antenas de comunicación, que golpea a Watney, que sale despedido, perdiéndolo de vista la tripulación, sin que sus compañeros consigan localizarle, pese a que lo intentan debido a la fuerza de la tormenta, detectando el ordenador a bordo una brecha en su traje. Martínez les advierte que la lanzadera está al límite de su aguante, ordenando Lewis a sus compañeros que suban a la nave mientras ella sigue buscando a Watney, aunque le avisan de que debido a la brecha de su traje, Watney solo podría soportar un minuto con vida, pese a lo cual ordena a Martínez que trate de localizarlo con el radar de proximidad, siendo todo inútil, pidiéndole a Beck que regrese, pues le asegura que Watney está muerto y no quiere que muera también ella, y además si la lanzadera se inclina más no podrán despegar, por lo que queda perdida toda esperanza de encontrar a Mark, y para salvar a los demás regresa a la nave y da la orden de despegue. En la Tierra, el director de la NASA, Eddie Sanders, ofrece una conferencia de prensa para informar de que la Hermes tuvo éxito en su misión, pero que murió el astronauta Mark Watney. Al día siguiente, 19, pasada la tormenta, Watney amanece entre los restos de los escombros, que escucha una voz de ordenador que indica que el nivel de oxígeno es crítico, observando que lleva clavado en su abdomen un trozo de antena, comenzando a caminar hacia la estación espacial. Una vez dentro, se quita su traje tras arrancarse el hierro, cogiendo el instrumental quirúrgico y sacándose los restos que quedaban dentro tras anestesiar la zona, procediendo tras ello a coserse la herida. Después de esa experiencia, toma la decisión de grabar un video diario para documentar sus acciones en caso de que su vida llegue a su fin. Reconoce que su supervivencia sería una sorpresa para sus colegas y el mundo entero. Detalla el incidente, explicando cómo un pedazo de antena se clavó en su traje y la coagulación de la sangre logró sellar la brecha, lo que finalmente le salvó la vida. Consciente de que todavía no puede comunicarse con la NASA y que, incluso si pudiera, llevaría 4 años llegar hasta él, se encuentra en un hábitat diseñado para solo 31 días, donde innumerables eventualidades podrían desencadenarse, desde el fallo del sistema de oxígeno, dejándolo sin aire, hasta la avería del purificador de agua, llevándolo a la deshidratación, o incluso la posibilidad de una brecha que provoque una implosión. Aún así, nada de esto ocurriera, eventualmente se quedaría sin alimentos. Pero asegura que no morirá allí y comienza a contar las raciones que le quedan y en el modo de racionarlas para que le duren más, teniendo en cuenta que llevaban comida para 68 días entre 6 personas, por lo que podría resistir 300 días o racionándolo todo 400, aunque para sobrevivir durante 3 años debe cultivar algo en un planeta donde no crece nada, entonces deberá usar sus conocimientos en botánica. Recupera los restos orgánicos suyos y de sus compañeros y comienza a trabajar, temiendo algún incidente, como que se le suelte alguna grapa por los esfuerzos. Sin embargo, para el día 31 ya está toda la tierra en el suelo, comenzando a hacer surcos en los que junto con los restos orgánicos plantará los trozos de papa que tenía preparados para Acción de Gracias. En el día 36 sabe que tendrá problemas con el agua, por lo que decide crearla, ya que tiene hidracina de sobra, y si pasa la hidracina por encima del catalizador de iridio, separará el M2 del H2 y dirigiendo el hidrógeno hacia un espacio limitado, quemándolo, conseguirá fabricar agua.
Pero teoría y práctica son cosas diferentes, y aunque consigue crear fuego, pese a que todo lo que llevaron es ignífugo, excepto un crucifijo de madera de Martínez, del que saca unas virutas, se produce una explosión y sale volando por los aires al no tener en cuenta que el oxígeno es excedente. Pese a todo, regresa al trabajo, aún con protección y cierto miedo, consiguiendo en el segundo intento que todo funcione sin problemas. Para el día 54 asoman los primeros brotes. Mientras tanto, en la Tierra, el director de la NASA, Teddy Sanders, habla en nombre de su organización durante el funeral por Watney. Después de ese acontecimiento, en el Centro Espacial Johnson de Houston, Vincent Kapoor, el director de las misiones a Marte de la NASA, tiene una conversación con Sanders. Kapoor expresa su creencia de que es el momento oportuno para persuadir al Congreso de autorizar una sexta misión a Marte, además de las 5 ya planificadas. Argumenta que, dado que se dejaron recursos en el planeta durante la tercera misión, esta nueva misión sería considerablemente más económica. Solicita acceso a los satélites para evaluar el estado de los activos restantes. Sin embargo, Sanders insista en centrarse en la cuarta misión programada para explorar el cráter Schiaparelli en otro punto del planeta. Además, se opone a la idea de transmitir imágenes del fallecido Watney al mundo. Kapoor, por otro lado, sugiere aprovechar la sensibilidad social del momento para asegurar los fondos necesarios, argumentando que rescatar el cuerpo de Watney sería visto con ojos buenos por todos. Mientras que en el centro espacial, la técnica de comunicación satelital Mindy Park recibe, al empezar su turno a las 1:30 de la madrugada, la orden de Kapoor de revisar las coordenadas donde está el hub, comprobando tras hacerlo que entre el día 18 y 54 hay varias diferencias, por lo que a pesar de la hora, llama a Kapoor. A las 2:30, Kapoor y Sanders, directora de Relaciones Mediáticas de la NASA, comprueban que en efecto hay diferencias, pues se ha movido el vehículo y han limpiado los paneles solares, llegando por tanto a la conclusión de que Watney está vivo, aunque Sanders prefiere que no digan nada a los tripulantes de la Hermes, pues les quedan 10 meses de viaje y será muy duro para ellos saber que dejaron a su compañero vivo. Disponen solo de 24 horas antes de hacer públicas las fotos, según la ley, por lo que empiezan a preparar un comunicado bastante ambiguo que dará a la prensa sin responder con certeza a ninguna de sus preguntas, pues sabe que hay muchas posibilidades de que Watney muera de hambre antes de que puedan ayudarlo. Tras esto, el mundo se entera que el astronauta Mark Watney sigue vivo. En el día 70 comienza a planificar a largo plazo. Sabe que la siguiente misión llegará en 4 años al cráter Schiaparelli, que está a 3.200 kilómetros, y se plantea cómo llegar allí en un todoterreno que tiene autonomía solo para 45 kilómetros, debiendo luego recargarse la batería, estando a 50 días de viaje, por lo que necesitará víveres para todo ese tiempo. Para cubrir esa gran distancia, Mark comienza a realizar pruebas con el vehículo, aumentando progresivamente las distancias recorridas cada día. Logra duplicar la vida de la batería, pero la calefacción consume más de la mitad de la energía disponible. Aunque consciente de que prescindir de ella significaría su muerte, busca una solución. Para resolver este problema, decide desenterrar el generador termoeléctrico de radioisótopos, enterrado como medida de precaución al llegar al planeta. A pesar de proporcionarle calor, se queja de que lo único que puede escuchar es la música disco de Lewis, destacando Macho como su favorita. Mientras tanto, en la próxima conferencia de prensa, Kapoor informa que Watney está llevando a cabo pruebas de resistencia, alejándose cada día más del hub en un intento de alcanzar el punto de aterrizaje del Ares 4. Reconoce que es una empresa arriesgada y señala que, si pudieran comunicarse con él, le instarían a quedarse donde está y confiar en ellos, ya que están trabajando incansablemente para rescatarlo con vida. Para este propósito, consideran enviarle suministros adicionales. Sanders consulta a Bruce Ng, director del laboratorio de propulsión a chorro, sobre el tiempo necesario para que lleguen estos suministros. Bruce estima que serían 9 meses, además de los 6 requeridos para construir la nave de rescate, que Sanders le exige que esté lista en solo 3 meses. Mitch Henderson, director de vuelo de Hermes, sugiere informar a la tripulación sobre la situación de Mark, pero Sanders opina que no deben saberlo hasta que exista un plan de rescate concreto. Para el día 79, Watney recoge las primeras papas antes de volver a plantar otra cosecha, aunque empieza a preocuparle la posibilidad de establecer contacto con la NASA, decidiendo cambiar su rumbo.
Al analizar su nueva ruta, Kapoor comprende los objetivos de Watney y decide tomar un avión hacia el laboratorio de propulsión a chorro en Pasadena, California. Este laboratorio fue responsable del envío del explorador Pathfinder a Marte, el cual es el destino de Watney. En el laboratorio, Kapoor señala que perdieron el contacto con el explorador en 1997 debido a un fallo en la batería, pero aún disponen de una réplica allí. Watney efectivamente logra rescatar el antiguo explorador y una vez en su posesión investiga cómo ponerlo en funcionamiento nuevamente. Aunque sus primeros intentos fracasan, de repente observan en Pasadena cómo los ordenadores del explorador comienzan a operar. Utilizando la réplica, logran poner en marcha el explorador. Al ver que la cámara se despliega, Mark coloca varios carteles, preguntando si lo están recibiendo. Kapoor solicita que le respondan afirmativamente, aunque las comunicaciones son extremadamente lentas, con una demora de 32 minutos entre cada mensaje, y además solo pueden responder con un sí o un no. En el día 109, Watney se plantea cómo mantener una conversación de astrofísica en tales condiciones, por lo que piensa en cómo crear un alfabeto simple, decidiendo recurrir al alfabeto ASCII, colocando en torno a la cámara dicho alfabeto para que puedan apuntar con la cámara hacia la letra elegida, pudiendo así comunicarse, aunque es muy lentamente la comunicación con la Tierra, aunque él puede enviar respuestas más complejas escritas en una pizarra, ya que pueden ver las fotos, contando en esas pizarras todo. Le enseñan a Watney cómo establecer comunicación entre el rover y la Pathfinder, lo que le permite comunicarse a través de la computadora del rover y mantener conversaciones más fluidas y personalizadas. Recibe palabras de aliento mientras le informan que están organizando su rescate y que enviarán suministros hasta la llegada de la Ares 4 a Marte. Pregunta sobre la reacción de la tripulación al enterarse de su supervivencia. Al explicarle que aún no lo saben debido a la necesidad de mantener el enfoque en su misión. Watney estalla en furia, lanzando una serie de expletivos sin importarle que haya espectadores en todo el mundo. Incluso el presidente llama a Sanders para obtener información sobre el incidente. Finalmente, deciden revelar la verdad a los tripulantes de la Hermes, que llevan 4 meses en su viaje de regreso desde Marte. Cuando estos se disponen a conocer las novedades llegadas desde la Tierra de sus familiares, se encuentran con que además de los mensajes personales, tienen un mensaje de video dirigido a todos, en el que Henderson, el director de su vuelo, les comunica que Watney está vivo y que se encuentra bien, comentándoles que lo descubrieron 2 meses antes, pero prefirieron no decírselos hasta que pudieran comunicarse con él y elaborar un plan de rescate, insistiéndoles en que Watney recalca en cada comunicación que no fue culpa de nadie, pese a lo cual Lewis se siente responsable de haberlo abandonado, y aunque los demás dice que lo hicieron todos, ella recalca que ellos cumplían órdenes. En el día 128, Mark recibe comunicaciones y correos constantes, algunos de los cuales tratan de enseñarle cómo gestionar su cosecha, sintiéndose contento al ser colonizador de Marte al haber sido la primera persona en haber cultivado algo allí. En el día 134, una pequeña fisura en el hub hace que haya una explosión que lanza a Mark por los aires, abriéndose una brecha en su casco que debe cubrir con cinta aislante para evitar morir, viendo tras ello que murieron todas sus plantas. Tras hacerse con un nuevo casco, se dirige al todoterreno para comentar lo ocurrido y le ha supuesto ver mermadas sus raciones, por lo que creen que para cuando llegue la Ares 4 estará muerto, por lo que se plantean adelantar el lanzamiento. Para el día 136, Martínez se dirige a Mark por primera vez y le pide perdón con humor, contándoles que él voló accidentalmente el hub, aunque sobrevivió toda la música disco de la comandante Lewis. Repara la entrada del hub poniendo plásticos tensos, logrando que el oxígeno y la presión sean estables, siendo de nuevo habitable. Mientras tanto, en Pasadena, uno de los directivos despierta a Rich Parnell, uno de los trabajadores de Astrodinámica, que le dice que todos los lanzamientos tardarían 414 días en llegar, no siendo un buen momento para el lanzamiento, pues la Tierra y Marte están en la peor posición. Reunidos los directivos de la NASA para tratar de encontrar una solución que les permita acelerar el lanzamiento, Sanders sugiere saltarse las inspecciones, pues casi nunca detectan fallos. Unos días después, en el laboratorio de propulsión a chorro, empiezan la carga de la sonda Iris, cuyo lanzamiento se realizará desde Cabo Cañaveral en 4 semanas. Dicho lanzamiento se realiza correctamente, aunque mientras todos aplauden aliviados, un técnico señala que nota una vibración, tras la que pierden las lecturas, explotando de pronto la nave. Nervioso en Marte, Watney pregunta cómo fue el lanzamiento.
Para el día 186, Mark le pide a la comandante Lewis que si muere, vaya a visitar a sus padres para darles a conocer los datos de su estancia en Marte y que les diga que le encanta su trabajo y que se le daba muy bien. En la CNSA, la Administración Espacial Nacional China, en Pekín, Huo Ming, director de ciencias, y Zhuo Tao, directora de ciencias, observan una entrevista de los funcionarios de la NASA explicando los problemas que causaron el fallo de la Iris. Zhuo Tao señala que el cohete Taiyang-Shen tiene suficiente combustible para llegar a Marte, cuestionando por qué la NASA no se comunicó con ellos. Tao responde que desconocen la razón, ya que su tecnología de propulsión es clasificada, aunque saben que si no actúan, nadie sabrá que podrían haber ayudado. Deciden brindar su ayuda a los estadounidenses, compartiendo conocimientos solo con científicos, a pesar de tener que sacrificar un propulsor y cancelar el proyecto Taiyang-Shen. Sanders siente un alivio ante esta posibilidad, ya que gracias a los chinos podrán tener lista una nueva nave en 28 días. Rich Parnell accede a Pleiades, la supercomputadora avanzada de la NASA, y luego visita a Kapoor para comunicarle que sabe cómo salvar a Watney. Asegura que la sonda no será efectiva, ya que hay muchas posibilidades de fallo, y propone un método mejor para ayudarle. Horas más tarde, convocan nuevamente a los directivos de la NASA para presentarles el proyecto Elrond, elaborado por Parnell. Explica que ha realizado cálculos según los cuales la Hermes podría regresar a Marte y llegar para el día 561. La Hermes está acercándose a su mes de desaceleración para llegar a la Tierra y Parnell propone por el contrario que aceleren y rodeen la Tierra, volviendo a partir hacia Marte, abasteciéndolos con la sonda. Una vez que se acercaran a Marte, Watney tendría que salir al encuentro de la nave. Lo difícil es saber si la tripulación de la Hermes estaría dispuesta a aguantar 533 días más, lo cual Henderson entiende dependería de Lewis, algo en lo que no está de acuerdo Sanders, que no está dispuesto a arriesgar las otras 5 vidas. En la nave, Vogel recibe un video codificado que no puede descifrar, así que solicita la ayuda de la técnica Johansen. Observa que el mensaje está escrito en lenguaje ASCII y hace referencia a la maniobra Rick Parnell, que Vogel interpreta como un cambio de rumbo. Analizan los cálculos adjuntos y concluyen que si llevan a cabo la maniobra recibirán asistencia desde la Tierra en el día 227, llegarían a Marte en el día 561 y regresarían a la Tierra en el día 772, con una duración total de la misión de 19 meses. En la nave, al igual que en la Tierra, todos están de acuerdo en que todo encaja, pero realizar la maniobra significaría desobedecer las órdenes explícitas de la NASA. La comandante Lewis señala que si dependiera de ella, volverían, pero no quiere tomar esa decisión sola, prefiere que sea una decisión colectiva, ya que lo que planean es un motín. A pesar de las consecuencias, Martínez se une de inmediato, aunque Lewis le recuerda que, como militares, enfrentarían un consejo de guerra. Deciden que la única forma de hacerlo es anulando los controles remotos. Por unanimidad votan a favor de regresar para buscar a su compañero. En la Tierra, observan cómo la Hermes cambia de rumbo después de enviar un mensaje elogiando a Rich Parnell. Al confirmar la desobediencia de la tripulación, Sanders se reúne con Henderson y deciden que darán una conferencia de prensa para anunciar que han enviado a la Hermes a rescatar a su compañero. Henderson se excusa, argumentando que los tripulantes tomaron la decisión por su cuenta, ya que alguien les proporcionó la información y nadie les pidió nada. A pesar de ello, Sanders le advierte que espera su dimisión una vez que todo haya terminado. Para el día 219, en su diario de bitácora, Mark comenta que en la NASA decidieron que dado que el abastecimiento llevaba 3 años, era mejor enviar una parte del material antes. Estando por ello ya en el cráter Schiaparelli, la lanzadera de la Ares 4, que él deberá usar para alcanzar a sus compañeros, disponiendo de 200 días solares para pensar cómo llevarse todo lo que necesita y le mantiene en vida. Entre tanto, Sanders viaja a China para entrevistarse con sus homólogos, trabajando junto a técnicos de ambos países, mientras en Marte, Mark lo prepara todo y en la Hermes los astronautas tratan de hacerles entender su decisión a sus familiares. Los trabajos conjuntos chino-americanos dan sus frutos y finalmente despega la lanzadera de aprovisionamiento, que poco después se ensambla con el Hermes. 7 meses más tarde, y en el día 461, Mark se despide del hub, pues debe viajar hacia el cráter Schiaparelli con su todoterreno y un remolque cargados con todo lo necesario para su sustento. Comienza su camino, conduciendo 4 horas al amanecer, tras lo cual necesita 13 horas de recarga de los paneles solares, tiempo que aprovecha para dormir, pidiendo que lo llamen Capitán Barbarrubia, pues Marte se rige por los tratados marítimos y él va a abordar una nave que no le pertenece.
En el día 517 en la NASA, Henderson le explica a Kapoor que han detectado que la Hermes no puede entrar en la órbita de Marte porque se quedaría sin combustible para la vuelta y la lanzadera está pensada para funcionar en la órbita baja de Marte, necesitando una gran velocidad para superar la gravedad del planeta y alcanzar la nave. Siendo preciso, para lograr dicha velocidad se necesita que la lanzadera se desprenda de 5.000 kilos de peso. Bruce explica que deben quitar los cuadros de mando, pues quien controlará el ascenso a distancia será Martínez, debiendo quitarle incluso el casco, que deberá sustituir con una lona. En el día 538, Mark se graba a sí mismo, ya junto al Schiaparelli, señalando sus objeciones al plan, señalando que le dicen que será el hombre más rápido de la historia espacial para que olvide lo descabellado que es. Pero como no tiene otro remedio, comienza a quitar todas las piezas que le indicaron, para finalmente colocar una lona en lugar del casco de la nave. Ya para el día 561, Mark realiza su última comida antes de abandonar el rover, dejando una nota pidiendo que lo cuiden, pues le salvó la vida. La operación para su rescate genera una gran expectación mundial, reuniéndose la gente para seguirle en lugares como Times Square, Nueva York, o ante la CNSA en Pekín y el Times Square de Londres. Watney se afeita después de mucho tiempo, sin hacerlo antes de enfundarse el traje de astronauta, escuchando desde la lanzadera a Lewis, que le explica que es normal desmayarse debido a la velocidad. Poco después, el despegue ocurre a una velocidad tremenda, haciendo que la lona salte. Sin embargo, la velocidad es menor de lo esperado, lo que provoca que Watney se desmaye y no responda al llamado de Lewis. En el Hermes, les preocupa que los cálculos no coincidan con la velocidad de la nave. Para reducir la distancia, deciden realizar una maniobra que consumirá el 75% de su combustible. Aunque Martínez asegura que tendrán suficiente para regresar, se dan cuenta de que la velocidad de intersección será demasiado alta y deben de idear una forma de reducirla. Watney finalmente despierta para alivio de todos. Con varias costillas rotas, piensa en utilizar su traje espacial como propulsor, haciendo un agujero para aprovechar el aire saliente. Sin embargo, Lewis no quiere que arriesgue su vida y decide que Vogel fabrique una bomba para abrir una brecha en el Hermes y crear una propulsión inversa. La explosión ocurre por lo que la nave desacelera. Lewis, enganchada por un cable, se dirige hacia el vacío con la intención de interceptar a Watney y rescatarlo sin poner en peligro a los demás. Pero la distancia es demasiada y no puede alcanzarlo. Ante esto, Watney decide implementar su plan, perforando su traje y lanzándose hacia el espacio. Lewis consigue cogerlo de la mano, pese a lo cual no puede mantenerlo, aunque Watney consigue agarrarse al cable y se enrolla en el mismo, consiguiendo finalmente contactar con Lewis, que poco después anuncia a todo el mundo que lo tienen, momento en que en todo el mundo los espectadores aplauden su hazaña. Algunos años después, Mark se fija en una pequeña planta que está creciendo poco antes de que un grupo de candidatos a astronautas pasen corriendo ante él, saludándolo con respeto. Poco después, acude a un aula con esos candidatos a los que les cuenta su experiencia. El programa Ares sigue adelante con nuevos astronautas, pues americanos y chinos salen juntos hacia Marte, estando entre ellos Martínez de nuevo.